Maravillosas las tres ponencias que hemos tenido, de la doctora Vilena, del doctor Gamboa y de la doctora Nuria Posada. Vamos a revisar en el chat todas las preguntas que nos han hecho, las más, digamos, que apliquen presentarlas, y si el tiempo nos permite, eh, le haría una pregunta a cada uno de nuestros ponentes. Bueno, una pregunta sería para la doctora Vilena, en la que solicitan ah, acerca de la disponibilidad de cuidado paliativo pediátrico en el país. Pregunta por la población de médicos paliativistas en Colombia y la estructura y qué tanto porcentaje de población pediátrica se encuentra en cuidados paliativos. Nos pregunta la autora Adriana Álvarez. Se refiere a la población. Realmente es nuevo, como les presenté a ustedes. La especialidad empezó en la Javeriana hace exactamente, van 2 periodos, acaban de escoger el segundo fellow. En Colombia no había programa de dolor. Los programas de dolor son personas que vienen de México o algún tipo de entrenamiento de fellows eh, a nivel de España, pero en este momento en el país ya hay un grupo de paliativistas pediatras que trabajan en Bogotá, sobre todo, y en Medellín, pero no es que sea tantos como somos los de cuidado paliativo en adultos. No sé si esa es la pregunta, si respondo la pregunta que quieren saber. Sí, sí, la pregunta es con base en la cantidad de médicos paliativistas dedicados a la atención en pediatría. Por eso le digo, hay muchos, como los que hacen en adultos, hacen todavía cuidado paliativo, pero cada vez hay gente entrenada, formada, muy pocos. Si hay un grupo de 50 es mucho, pero con título universitario son muy pocos, contados. Correcto. Pero como ya va a haber una especialidad formal en el país, pues van a ver como nosotros al final del ejercicio, que son 10 programas de dolor y salen aproximadamente 70 cada 6 meses. Aquí nos hacen otra pregunta, dice, muy interesante la vinculación de los grupos de voluntariado para los cuidados paliativos. ¿Cómo se pueden vincular las personas interesadas como voluntarios en la atención a cuidados paliativos? ¿Existen en el país grupos de voluntarios que aporten su cuidado, digamos, a pacientes en proceso de cuidado paliativo, en proceso de fin de vida? Hay grupos pequeños, sí existen, pero no tenemos la educación y por eso es una de las barreras de acceso para estos grupos, pero la idea es crearlo desde la sociedad y también los hospitales hacen como, por ejemplo, en el cancerológico hay sitios como alrededor donde nosotros mandamos a los pacientes y muy pocas personas sabemos las limitaciones que hay en el país para donar ese tiempo 1 o 2 horas. No es lo ideal que existan, pero hay personas que se dedican. Cerca del cancerológico hay un sitio y damas voluntarias, este tema de las damas voluntarias existen y hay grupos pequeños, pero la idea es que esto cada vez sea más exponencial, donde podamos hacer este tipo de voluntariados. Pero se hacen a través de los hospitales y hay centros donde llegan los pacientes, donde tenemos como unas casitas y allí pueden donar el espacio y el tiempo. Pero no le puedo decir, existen tales grupos, no es como muy común en Colombia. No sé si tú conozcas alguno, pero no hay muchos. Sí existen, pero no hay muchos. Esa parte, doctora Vilena, de los grupos de cuidadores es fundamental, es básica. Sé que en Madrid, en toda Ah, España, no, pero sobre sí, pero todo, en Madrid, en sí, todos lados, en Europa, pero en Colombia no tenemos esos grupos. no, Por eso lo dije en la conferencia, que esto es uno de los temas que hay que trabajar para poder lograr
de que los pacientes tengan la opción de un mejor cuidado, porque hay muchos pacientes que están abandonados, que no tienen familias y son los pacientes que dicen yo estoy abandonado y termino en una opción no del cuidado, sino en un abordaje diferente. Discúlpeme, no terminé de contextualizar. Quería decir que así como en países como España, que tiene, digamos, comparado con Colombia, de pronto el cuidado paliativo ha alcanzado un impulso mucho más grande. Lo que yo quería decir es, así como en ciudades, como en Madrid, en Barcelona, en fin, distintas ciudades de España, existen grupos de cuidadores. ¿Cómo conformar en nuestro país ese grupo de cuidadores que pueden apoyar a personas que están en situación de fin de vida? ¿Qué estrategia podemos diseñar o estructurar para que tengamos asociaciones de cuidadores? ¿Cómo lo podríamos lograr? ¿Cómo podríamos hacer? ¿A qué estrategias podríamos acudir? Como su nombre lo dice, los cuidadores son profesionales de salud o voluntarios que brindan apoyo a pacientes de enfermedades graves y a sus familias, porque no solamente es el paciente. Y el enfoque puede mejorar la calidad de vida, pero estos cuidadores es más hacer grupos de equipos multidisciplinarios donde existan los especialistas de dolor, los psiquiatras, los psicólogos, los oncólogos, los radioterapeutas, pero dentro de ese grupo deben convocarse a voluntariados y por eso le digo, en el hospital cancerológico hay algunas personas que hacen voluntariados, como son las damas voluntarias, pero no es meter dentro de ese algoritmo a este grupo de personas que puedan colaborar con nuestros pacientes, pero dentro de la estructura del grupo de dolor y cuidados paliativos. Perfecto. Bien, aquí una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a la familia del paciente a entender que la palabra cáncer no siempre está relacionada con el fin de vida, para que brinden un apoyo emocional adecuado? En la casa también a cualquiera de los tres panelistas que han intervenido, eh, pues nos pueden hacer su apreciación a esta pregunta. O cualquiera de los tres ponentes, digamos, que han intervenido. Sí, cómo explicar a la familia que cáncer no siempre está relacionado con el fin de vida y darle un contexto y una trascendencia al tiempo de vida pues, que tienen las personas, ¿no? En esta situación de trance de fin. Vilena. La doctora Vilena está queriendo dar su respuesta. Adelante, doctora Vilena. En algún momento tuve la oportunidad de una entrevista que me dijeron, cuidado paliativo es sinónimo de muerte porque es un tema de educación. El cuidado paliativo es aliviar el sufrimiento, aliviar la calidad de vida, apoyo emocional, coordinación en la atención, donde tengan acceso a medicamentos y como tal es mejorar la educación de que el paciente conozca y determinemos el tiempo cuando llegan estos grupos, sentarnos con ellos y explicarle qué es el cuidar. Se llama cuidados paliativos, el cuidado de al acompañar a todo el proceso. Entonces, realmente es un recurso que los pacientes tienen cuando enfrentan enfermedades graves y sus familias, brindando realmente un apoyo para mejorar cómo enfrentar este diagnóstico, porque no solamente es el diagnóstico de cáncer o que nos digan tienes una enfermedad, una esclerosis múltiple, un ELA, que son enfermedades bastante catastróficas y cuando nosotros desconocemos del fin, nosotros vamos a tener que apoyar mucho más a nuestros pacientes y sobre todo a los cuidadores. A veces el tema son los cuidados. Cuando un paciente no puede comer y el familiar dice hay que darle de comer. Entonces, todo eso es un tema de educación que a veces nos demoramos horas, días, semanas para que pues la familia o el mismo paciente entienda que requiere este tipo de cuidado. Y nosotros como cuidado paliativo debemos entrar desde el momento cero del diagnóstico y no al final, porque esto es algo que ocurre siempre que nos mandan el paciente a una semana de que se va. Y nosotros tenemos que apoyar desde el momento cero cuando se hace el diagnóstico para que el familiar o el paciente tenga un mejor abordaje y entienda realmente qué es el cuidado de soporte, el cuidado paliativo y acompañarlo.
Gracias, doctora Vilena. Esta pregunta, hoy en algunas clínicas se están aplicando cuidados paliativos que distan de lo que realmente se ha hablado aquí. Por otro lado, se habla de eutanasia por salud mental y dolores, no por enfermedades terminales para adultos también. Frente a esto, ¿qué se puede hacer a corto plazo para detener estos decretos que hoy el Ministerio de Salud establece y leyes que se vienen pro eutanasia, pro muerte? Probablemente una de las salidas que se puede tomar es la utilización de los documentos de voluntad anticipada para para intentar revertir esa tendencia que en muchos equipos de salud se tiene de buscar la salida fácil de la eutanasia. En la medida en que se vaya haciendo más popular este documento, donde la persona pueda expresar que no quiere que le apliquen la eutanasia, que espera que le traten con cuidados paliativos, me parece que en esa medida se puede ir revirtiendo esa tendencia que desafortunadamente está muy promovida en, en el gobierno, en el sistema de salud actual, de buscar esa salida fácil de la eutanasia, ¿no? Entonces, en la medida en que también seamos capaces de difundir de una manera más proactiva esos documentos de voluntad anticipada, podemos intentar revertir esa tendencia. Gracias, doctor Gamboa. Eh, la autora María Elena Restrepo, desde Medellín, eh, la autora que tanto apreciamos, que fue docente en la Universidad de La Sabana, dice, para los cuidados se potencian primero con la educación a pacientes y familias y es un estándar de calidad de los grupos de cuidado paliativo. Es necesario potenciar el voluntariado. Por ahora nos apoyamos en los grupos de voluntarios ya existentes en los hospitales y asociaciones de voluntarios. La meta es una mayor movilización ciudadana y de buscar la especialidad del voluntariado en cuidado paliativo. Sí. Formar esos grupos de cuidadores es algo que podemos hacerlo. Gracias, doctora María Elena, por su aporte. Eh, Potenciar grupos de cuidadores es algo que podemos pensar, ¿por qué no?, con estudiantes de colegio, con estudiantes universitarios, de áreas de ciencias de la salud. Sería estupendo que comenzáramos a trabajar en grupos de cuidadores, me parece, porque es una parte esencial. Habrá muchas personas cuyo núcleo familiar es mínimo o no es posible que tengan acceso a cuidadores, ¿no? Entonces, esa parte es esencial. Sí, Mario, Bien, pero me parece que hay necesidad de distinguir que son dos niveles distintos, los cuidadores y los voluntarios. Hay algunos voluntarios que pueden prestar sus servicios como cuidadores, pero los cuidadores en sí mismos tienen una caracterización propia que necesitan también esa capacitación para poder brindar un mejor servicio. Pero lo que tú decías me parece muy valioso, ¿no? Porque también desde el colegio y la universidad podemos potenciar esa labor de voluntariado que en otros contextos también se hace, de pronto no tanto con personas en estado final de enfermedad, pero sí con otros pacientes pediátricos, otros enfermos, otras personas que están pasando necesidad. La idea sería extender ese voluntariado también a las personas que están en programas de cuidado paliativo. gracias, doctor Gamboa, por esa aclaración. Sí, hay que diferenciar entre lo que son cuidadores y voluntarios. Y los cuidadores necesitan un nivel de capacitación que no propiamente lo requieren los voluntariados. Bien, yo quisiera hacer una pregunta, doctor Gilberto. Eh, Usted hizo una ponencia, usted y la autora Nubia hicieron unas presentaciones con un fondo de una antropología filosófica muy profundo, muy grande. Y en lo que usted refiere, em, usted habló de la crisis del aprecio por la vida y la dignidad, una enfermedad posmoderna. Me pareció muy interesante esa ponencia. Y de pronto se me ocurre preguntarle si
podríamos decir que quienes se decantan por la eutanasia, eh, ¿tendría alguna relación con la calidad de vida que tuvieron durante su existencia? ¿Podríamos hacer alguna relación entre quienes toman esa decisión y de pronto pensar, de pronto las personas que amaron la vida intensamente y que tuvieron una buena calidad de vida, uno cree que difícilmente van a pensar en eutanasia, pero y las personas que piensan en eutanasia, no por justificar, por supuesto, su decisión, pero ¿qué relación existiría entre decantarse, entre decidir por eutanasia y la calidad de vida que tuvieron estas personas que finalmente deciden eutanasia? Sí, Mario, el problema me parece que es bastante más de fondo, ¿no? Porque el concepto que se está manejando de calidad de vida es, lo percibo como inadecuado. Tanto es así que muchas veces el concepto de calidad de vida se utiliza como pretexto para eh, provocar la eutanasia. Es una- un problema que hay, eh, porque en el fondo el concepto de calidad de vida es un concepto que se trajo de las ciencias administrativas a las ciencias médicas, y no se aplica adecuadamente. Cuando una persona ha tenido una existencia rica, eh, que incluye también, entre otras cosas, el palpar la limitación y el sufrimiento, tiene más posibilidades de saber valorar lo que es su vida. Pero eso no es concepto ese no es el concepto de calidad de vida. Y entonces, por eso hay que manejar con pinzas, me parece, ese concepto para evitar que se establezca como argumento eh, para ofrecer la eutanasia. De acuerdo, doctor Gamboa. Otra pregunta, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo fortalecemos como cuidadores de un padre enfermo cuya función no solo afecta al cansancio físico, sino emocional? Se pensaría que una red de apoyo debe ser integral, ¿no? Porque no solo es la atención en el contexto físico, sino de hecho espiritual y psicoemocional. Entonces se supone que un equipo de cuidado paliativo, pues, debe ser integral, ¿no? Voy a dar mi apreciación con respecto a esa pregunta. Eh, una de las cosas más importantes en el cuidado paliativo pediátrico es muy complejo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios padres que tienen sus niños con enfermedades avanzadas y es difícil despedir a los hijos. Es difícil despedir un hijo y es un contexto más difícil desde la emoción y aceptar este paso. Entonces, ahí nos toca hacer un trabajo muy importante con los cuidadores de esos pacientes, donde desde la parte psicológica, psiquiátrica, apoyarlos para poder eh, aceptar este paso que muchas veces entran en negación. Y muchas de las personas que están aquí saben a qué me refiero porque podemos decir que desde la parte oncológica o desde la parte radioterapéutica hay tratamientos, pero lo más complejo es el trabajo del cuidado hacia los cuidadores que terminan todo el tiempo, o sea, no se van del hospital, no salen ni un instante y toca hablar con ellos para poder apoyar porque también es el desgaste, pero son sus pequeños. Tuve una paciente que duró 6 meses en el hospital porque hicimos de todo, la acompañamos hasta su último momento, hizo parte de nuestra familia porque realmente todos los días hablaba, lloraba múltiples veces hasta que al final se fue la niña, pero fue muy difícil. ¿Qué sentimos? Que el acompañarla al final se fue desprendiendo un poco. No es fácil, no es tan fácil encontrar y además hay pacientes que son de fuera de Bogotá, que son de Amazonas, Guajira, que no tienen, podemos tener algunos centros que, como dice la doctora María Elena, hay voluntariados que apoyan a estas familias que están alrededor, como les dije, alrededor del hospital, son que nos apoyan a nosotros. Pero la idea es
que estos pacientes tengan un contexto desde la parte psicológica, psiquiátrica. A veces el paciente ni siquiera se da cuenta, pero los pacientes, ejemplo, un paciente de 21 años que enfrentar un diagnóstico es una catastrofización y es difícil porque no se quieren ir. ¿Quién se va a querer morir joven? Entonces, enfrentamos un contexto desde la parte emocional y se llama un paciente que tiene una catastrofización desde la parte física y emocional. Y el acompañar a veces no es fácil para nosotros dar malas noticias, pero para nosotros como paliativos, si el paciente tiene un enfoque multidisciplinario desde la parte física, emocional y acompañamiento en las familias, nos ayuda muchísimo a, a esta pregunta que nos están refiriendo a nosotros desde la parte del cuidado y el enfoque de calidad de vida. Me permito en hacerle una pregunta a la doctora Nubia que nos habló justamente de qué es calidad de vida, perdón, qué es morir con dignidad, eh, qué es morir dignamente. Y en una persona, ubiquémonos en el imaginario, cualquier persona que está en situación de fin de vida, que está en su domicilio, yo preguntaría, ¿cuáles serían en un orden de importancia tres factores esenciales con los cuales podríamos decir que sean preponderantes, que sean esenciales y decir, sí, esta persona tuvo una muerte digna? Y yo le diría, Nubia, destacarnos tres factores esenciales en concreto que nos podrían decir, sí, esta persona tuvo una muerte digna. Decir, bueno, murió sin dolor, murió acompañada de su familia, en fin. ¿Cuáles serían cuáles destacaría, Nubia, esos tres factores esenciales para decir, este ser humano sí definitivamente tuvo una muerte digna? Gracias, sí. Lo primero es verse y ver a cada uno como persona entera. En bioética la principal característica no es la interdisciplinariedad, es la globalidad. La bioética, desde ese punto de vista, hace referencia a que hay que tener en cuenta al ser humano entero y Integral. con el enfoque de su existencia completa. Y la existencia completa del ser humano es infinita. Entonces, yo creo que, a ver, que eso es prioritario. O sea, verme en mi totalidad, no dejarme llevar por el impulso emotivo, por la desesperación, por la cosmovisión. ¿Qué es una idea? ¿Qué es un conocimiento? ¿Qué es una decisión? ¿Qué es una emoción? Son movimientos internos. Un movimiento interno, al ser causado por mí misma, siempre es menos perfecto que yo. Por lo tanto, en nombre de un movimiento interno, yo no me puedo destruir, ni puedo destruir a otro. Segundo, si todo ser limitado es causado por otro y en mi vida hay continuidad y hay cierta perfección y vivir es un bien, necesariamente soy amada, porque se me da ser y se me da continuidad en el ser. Y si soy una realidad espiritual, se me da una continuidad que es infinita y por lo tanto no condicionada a lo que yo haga. Luego soy amada incondicionalmente. Entonces, en la referencia, la convivencia, el diálogo con el ser originante es la luz que ilumina el para qué de todo dolor, de toda soledad, de todo suceso. Y luego, y eso es calidad de desarrollo existencial. O sea, hay personas que en el segundo último de su vida, porque se abren a la verdad de un amor infinito para con ellas, logran una calidad de desarrollo existencial que jamás en su vida la habían logrado y mueren de 90 años. La Perfecto. logran en un segundo de esa vida. Millón de gracias, doctora Vilena, doctor Gilberto Gamboa, doctora Nubia Posada. Maravillosas presentaciones las de ustedes, nos han contextualizado de una manera estupenda sobre los respectivos temas y ponencias que han presentado.